¿Qué tal, papus? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión hablaremos un tema muy particular. ¿Qué es la radiación y cómo afecta al cuerpo humano? Para empezar, primero tenemos que saber la diferencia entre radiación y radioactividad, que son cosas totalmente distintas. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía mediante varias maneras, desde ondas electromagnéticas hasta partículas. Y la radioactividad es el fenómeno físico por el cual algunos núcleos de los elementos son capaces de emitir radiaciones que son capaces de atravesar cuerpos y arrancar electrones de los átomos. Es decir, que la radioactividad es capaz de manipular las partículas de los átomos y puede ocasionar cambios físicos y químicos. Y los que no son radioactivos, pues obviamente no pueden hacer eso. Y ya de ahí partimos a los tipos de radiaciones, que son dos: la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Y aquí es donde entra la definición que les acabo de dar. Las radiaciones ionizantes son las que son capaces de alterar los electrones de un átomo, y las no ionizantes son las que no pueden hacer esa función. Es decir, que la radiación ionizante es aquella que es radioactiva y la no ionizante es no radioactiva. Y si nos vamos un poquito a fondo, la definición de la radiación ionizante corresponde a las radiaciones que son capaces de arrancarle un electrón a un átomo, y eso se conoce como ionización, que es capaz de manipular pues un elemento o un cuerpo. Y la radiación no ionizante no es capaz de hacer eso, ya que no tiene suficiente energía para arrancar un electrón, y es por eso que no es radioactiva. Como pueden ver, aquí tenemos un pequeño átomo y a su alrededor está orbitando un electrón. Entonces, cuando llega un elemento radioactivo, agarra ese electrón y lo arranca. A eso llamamos ionización, y es lo que viene siendo, como les menciono, la radiación ionizante. Es la única que puede hacer eso. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué se divide la radiación ionizante, papu? Y ahí viene lo interesante. Son las partículas alfa, las partículas beta, los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos gamma, entre otros. ¿Y qué tienen de especial todos esos? Que son capaces de manipular los electrones de un átomo y generar cambios físicos y químicos. De estas radiaciones mencionadas, hay unas que son más radioactivas que otras. Como podemos ver en esta pequeña ilustración, las partículas alfa y beta apenas son capaces de sobrepasar una delgada hoja de papel, y con un poco de fuerza son capaces de entrar al cuerpo humano. Pero si vemos, los rayos gamma son capaces de penetrar incluso plomo, que es uno de los metales más resistentes a la radioactividad que existe en el mundo. Como dato curioso, la mayoría de las estructuras que están en Chernobyl están hechas de plomo para resistir toda la radioactividad que se emite. Y al final podemos ver la radiación de neutrones, que viene siendo la cósmica, es capaz de penetrar incluso paredes de hormigón. Y con ello ustedes se preguntarán, ¿qué le hace la radiación al cuerpo? Como ahorita nos estamos centrando en lo ionizante, les diré que tiene sus beneficios, pero también tiene sus puntos débiles. Para darles un pequeño ejemplo, si recuerdan la película de Hulk, este Bruce Banner fue impregnado por radiación gamma. Lo que le hace la radiación gamma al cuerpo, e incluso las demás radiaciones, es destruir las cadenas de ADN que uno tiene. Literalmente las destruye. Inclusive las células que tiene el cuerpo humano las destruye y las modifica. Eso incluye la radiación gamma, la radiación alfa, la radiación beta, los rayos cósmicos. Todo ese tipo de radiación ionizante es capaz de hacer eso. Pero como les mencionaba, también tiene sus puntos buenos, que vienen siendo como ejemplo pues los rayos X, que son capaces de atravesar el cuerpo humano y dar una imagen de referencia. Si los centramos en niveles bajos de radiación, se pueden hacer muchas maravillas. La radiación se mide en milisievert, y con ello podemos ver la radiación media que puede resistir al cuerpo humano. Una radiación de arriba de 7000 milisievert ya es muy dañino o mortal para el cuerpo humano. Pero ejemplo, si nosotros tenemos una dosis de 0.6 milisievert, que es la radiación que se recibe en un tomógrafo, podemos tener buenos resultados. Pero ya radiaciones superiores a los 7000 milisievert pueden ser mortales para el cuerpo. ¿Y la radiación no ionizante cuál es? Esa es la que estamos recibiendo a todo momento, que vienen siendo pues las ondas de microondas, las ondas de radio, la radiación térmica, la solar, entre otras. Es la que está presente en todo momento. Pero que no sea no radioactiva no significa que no sea peligrosa. Como ejemplo, la radiación electromagnética, que viene siendo pues por ondas de microondas, genera calor, lo que puede causar quemaduras. Entonces, dependiendo de la exposición, pueden causar daño al cuerpo, pero no a nivel molecular, que eso viene siendo cuando es radioactivo, como mencionamos hace rato. En conclusión, nuestra radiación no ionizante no es tan peligrosa y complicada como la radiación ionizante. Como ya sabemos cuál es la diferencia entre una y la otra, el riesgo primordial para la radiación depende de muchos factores: la exposición, el grado de exposición, inclusive la distancia de la exposición. Son varios factores que pueden afectar a uno. Y con ello, la radiación ionizante pueden ser desde mutaciones genéticas
hasta la muerte. Y la radiación no ionizante pueden ser quemaduras hasta un cambio en el sistema, lo que al final de cuentas va a causar muchísimas complicaciones. Aquí podemos ver una pequeña gráfica de Pike que nos explica cómo los humanos recibimos radiación anualmente. Y como pueden ver, pues principalmente tenemos el elemento radón, que es radioactivo y que lo tenemos presente en la corteza terrestre. Después tenemos la radiación gamma, después la exposición médica, después la radiación cósmica, y pues ahí se ve todo el desglose. Y como les mencionaba, el riesgo a la salud depende de los factores ya mencionados y con ello, como les decía, puede causar desde una pequeña mutación o cambio genético hasta la muerte. En fin, papus, espero que les haya quedado claro qué es la radiación y qué efecto tiene en nosotros, los seres vivos. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu fabuloso like, me ayudas muchísimo. Y métete a mi canal, tengo muchísimo contenido como este que acabamos de ver. Si tienes cualquier duda, déjame un comentario y yo me pondré en contacto contigo. Nos vemos, hasta la próxima.